Durante 12 días de junio de 2025, el mundo contuvo la respiración ante una guerra directa entre Israel e Irán. No fue una simple escaramuza. Cientos de misiles, bombardeos a instalaciones nucleares y la intervención militar de Estados Unidos pusieron al planeta al borde de una catástrofe global. Las imágenes de ciudades bajo ataque y mercados en crisis recordaron a todos la fragilidad de la paz. Este relato explora cómo un solo ataque desató una crisis, el papel de la diplomacia y las cicatrices que dejó la guerra de los 12 días. Todo comenzó en Damasco, una ciudad con miles de años de historia, donde las tensiones siempre han estado latentes bajo la superficie. En sus calles antiguas y bulliciosas, la vida cotidiana parecía continuar como siempre, pero el ambiente estaba cargado de incertidumbre. La capital siria, testigo de innumerables conflictos a lo largo de los siglos, se preparaba sin saberlo para un nuevo capítulo en su historia turbulenta. Todo cambió en un instante cuando un ataque aéreo devastador destruyó un edificio anexo al consulado iraní. La explosión sacudió el vecindario, dejando tras de sí escombros, humo y el sonido de sirenas. Entre los escombros, la noticia más impactante: un alto general de la Guardia Revolucionaria iraní había muerto en el ataque, junto a varios oficiales. El golpe no solo fue material, sino profundamente simbólico, pues atacaba directamente la influencia iraní en la región. Aunque Israel no se atribuyó oficialmente la autoría del ataque, todas las miradas apuntaron hacia Tel Aviv. Para Irán no había dudas. Lo consideraron una declaración de guerra, un acto que cruzaba todas las líneas rojas. Los medios iraníes y las autoridades rápidamente condenaron el ataque, calificándolo de agresión directa y prometiendo que no quedaría sin respuesta. La indignación en Teherán fue inmediata y masiva. Multitudes salieron a las calles, exigiendo venganza y justicia. En el Parlamento, los líderes políticos elevaron el tono, jurando represalias contundentes. La retórica se volvió cada vez más agresiva, y la atmósfera en la capital iraní se llenó de tensión y determinación. El pueblo, unido en su dolor y furia, pedía una respuesta proporcional al golpe recibido. Mientras tanto, en el resto del mundo, analistas internacionales debatían intensamente. Ya no se preguntaban si Irán respondería, sino cómo y cuándo lo haría. Los expertos discutían posibles escenarios: ataques directos, represalias a través de aliados regionales, o incluso una escalada que podría arrastrar a otras potencias al conflicto. Los noticieros de todo el planeta seguían minuto a minuto los acontecimientos, conscientes de que el equilibrio de la región pendía de un hilo. En Israel, la reacción fue inmediata. El gobierno elevó su alerta militar al máximo nivel y reforzó sus defensas en todas las fronteras. El sistema de defensa antimisiles Iron Dome fue activado en varias ciudades y las Fuerzas Armadas se desplegaron en puntos estratégicos. La población, acostumbrada a vivir bajo amenaza, se preparaba para lo peor, mientras la región entera contenía la respiración ante la posibilidad de una escalada inminente. La chispa en Damasco encendió una mecha corta. En cafés y hogares de todo Oriente Medio, la gente seguía las noticias con ansiedad, sabiendo que el conflicto podía estallar en cualquier momento. Las luces de la ciudad se encendían al caer la noche, pero la sombra de la guerra se cernía sobre todos. El ambiente era de tensión contenida, como si el mundo entero estuviera esperando el sonido de la próxima explosión. Así comenzó la cuenta regresiva hacia el conflicto abierto. Cada minuto que pasaba aumentaba la presión, y la región se preparaba para enfrentar las consecuencias de un ataque que, aunque breve, había cambiado el curso de la historia. El reloj avanzaba inexorablemente, marcando el inicio de una nueva y peligrosa etapa en Oriente Medio. La noche del 13 de junio, el mundo fue testigo de un acontecimiento sin precedentes. Irán lanzó más de 300 drones y misiles directamente contra Israel, en una operación coordinada y masiva que sorprendió tanto a la región como a la comunidad internacional. Este ataque, cuidadosamente planeado y ejecutado durante la oscuridad de la noche, marcó un punto de inflexión en la historia de los conflictos en Medio Oriente. Por primera vez, Irán rompió con su estrategia habitual de actuar a través de aliados o grupos proxy, optando en cambio por una acción directa y abierta.
En los centros de mando iraníes, los generales supervisaban cada detalle, monitoreando los radares y coordinando el lanzamiento de misiles balísticos y drones de ataque de última generación. Las sirenas de ataque aéreo resonaron en todo Israel, desde Tel Aviv hasta Jerusalén y más allá. Millones de personas, familias enteras, se apresuraron a buscar refugio en sótanos y refugios antiaéreos, mientras el cielo nocturno se iluminaba con destellos de explosiones y el estruendo de las defensas antimisiles. El miedo y la incertidumbre se apoderaron de la población civil, que nunca antes había enfrentado un ataque de tal magnitud y alcance. La defensa aérea israelí, reforzada por la cooperación sin precedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, se activó de inmediato. Sistemas como la cúpula de hierro y David's Sling trabajaron sin descanso, interceptando la mayoría de los proyectiles en pleno vuelo. Aviones aliados patrullaban el espacio aéreo y equipos conjuntos de defensa coordinaban la respuesta en tiempo real, demostrando la importancia de las alianzas internacionales en momentos críticos. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos defensivos, algunos misiles lograron evadir las barreras y alcanzaron una base aérea en el sur de Israel. Las imágenes de ambulancias, paramédicos y civiles heridos, incluyendo una niña gravemente afectada, recorrieron el mundo, recordando la fragilidad de la vida en tiempos de guerra y el alto costo humano de estos enfrentamientos. El ataque demostró la capacidad tecnológica y militar de Irán para golpear objetivos estratégicos en Israel desde su propio territorio, utilizando misiles de largo alcance y drones sofisticados. Las celebraciones en Teherán reflejaban el orgullo nacional por la operación, mientras los analistas internacionales advertían sobre el peligro de una escalada aún mayor. El mundo entero contuvo el aliento. Líderes mundiales seguían los acontecimientos desde salas de situación, mientras multitudes observaban las noticias en pantallas públicas, temiendo que la represalia israelí fuera inminente. La tensión se palpaba en el ambiente, y la pregunta en boca de todos era: ¿cómo respondería Israel ante semejante provocación? El gabinete de guerra israelí se reunió de urgencia, evaluando opciones y preparando una posible respuesta militar. Analistas militares señalaban mapas y discutían posibles objetivos, conscientes de que cualquier acción podría desencadenar una escalada regional de consecuencias imprevisibles. Ya no se trataba de si habría respuesta, sino de cuán devastadora sería y qué impacto tendría en la estabilidad de la región. El conflicto había cruzado un umbral peligroso. Las fronteras se militarizaban, los ejércitos se mantenían en máxima alerta y el mundo observaba, consciente de que el equilibrio en Medio Oriente pendía de un hilo. La noche del 13 de junio no solo cambió la dinámica militar, sino que también marcó el inicio de una nueva y peligrosa etapa en la historia de la región. Israel respondió con bombardeos de precisión sobre instalaciones militares y nucleares en Irán, usando aviones furtivos y operaciones encubiertas. Estados Unidos se sumó, atacando los principales centros nucleares iraníes y lanzando ciberataques para paralizar defensas. Irán intentó responder con misiles contra bases estadounidenses, pero la mayoría fueron interceptados. La superioridad tecnológica de la coalición dejó a Irán vulnerable y aislado. El conflicto escalaba, y el mundo temía una guerra aún mayor. El temor a una guerra mundial sacudió los mercados financieros de manera inmediata y brutal. En cuestión de horas, las bolsas de valores de Nueva York, Londres y Tokio registraron caídas históricas, mientras los precios internacionales del petróleo se disparaban a niveles nunca vistos. Los corredores de bolsa, con rostros de preocupación y ansiedad, intentaban comprender la magnitud de la crisis que se avecinaba. Las pantallas rojas y los gráficos descendentes se convirtieron en el símbolo de una economía global al borde del abismo, y la incertidumbre se apoderó de los inversores y ciudadanos por igual. Al mismo tiempo, las calles de las principales ciudades del mundo se llenaron de manifestantes. Personas de todas las edades y nacionalidades salieron a exigir el cese de la violencia y el inicio de un diálogo. Las pancartas de paz y las banderas internacionales ondeaban en medio de protestas multitudinarias, mientras la noche se iluminaba con velas y cánticos por la esperanza. El clamor popular era claro: la humanidad no quería otra guerra. En respuesta a la crisis,
El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una sesión de emergencia. Sin embargo, la esperanza de una solución rápida se desvaneció cuando las grandes potencias utilizaron su derecho de veto, bloqueando cualquier acción concreta. El ambiente en la sala era tenso, con delegados intercambiando miradas de frustración y preocupación. La incapacidad de la ONU para actuar solo aumentó la sensación de desamparo global. Ante la parálisis política, líderes religiosos de diferentes credos alzaron la voz en conferencias de prensa, pidiendo unidad y compasión. Diplomáticos de países neutrales se reunieron en busca de alternativas, mientras multitudes se congregaban en plazas públicas para rezar por la paz. El mundo entero parecía unirse en un solo deseo: evitar una catástrofe mayor. En los hogares, las familias seguían las noticias con creciente angustia. Los titulares alarmantes y las imágenes de tensión internacional llenaban las pantallas, mientras la gente común se preguntaba si los líderes mundiales serían capaces de evitar el desastre. El miedo y la incertidumbre se sentían en cada rincón del planeta. La crisis energética comenzó a sentirse de inmediato. Largas filas en las gasolineras, fábricas detenidas y una economía global que mostraba señales claras de recesión. El temor a la escasez y al desempleo se sumaba a la ansiedad colectiva, mientras los gobiernos luchaban por mantener la estabilidad. Bajo una presión internacional sin precedentes, los líderes mundiales se vieron obligados a sentarse a negociar. Las cámaras de todo el mundo captaban cada gesto, cada palabra, mientras periodistas informaban sobre la magnitud de las manifestaciones y el deseo global de paz. La opinión pública se convirtió en un factor decisivo, exigiendo una salida diplomática. En cada rincón del planeta, desde grandes capitales hasta pequeños pueblos, la gente levantaba banderas blancas y carteles que decían "Stop War". Niños y adultos, unidos por el mismo anhelo, pedían el fin de la violencia. El mundo entero, al borde del abismo, exigía a gritos una oportunidad para la paz. Mientras la guerra amenazaba con desbordarse, una intensa diplomacia secreta se desplegó entre Washington, Jerusalén y Teherán, con Qatar y Suiza como mediadores clave. El alto el fuego se volvió urgente. Irán enfrentaba el colapso económico y la destrucción de su programa nuclear. Israel temía una guerra prolongada y costosa. El 24 de junio, Trump anunció un alto el fuego inmediato, declarando cumplidos los objetivos militares. Ambas partes salvaron las apariencias y las armas se silenciaron. El costo humano fue devastador: cientos de muertos y miles de heridos en Irán, decenas de víctimas en Israel. La mayoría de las muertes ocurrieron bajo los escombros de edificios atacados, y el trauma psicológico fue profundo en ambos países. El régimen iraní intensificó la represión interna, ejecutando a supuestos espías. El caos aéreo y la volatilidad del petróleo afectaron a la economía global. Israel impuso nuevas sanciones y la ciberguerra dejó infraestructuras vulnerables en ambos bandos. Los ciberataques demostraron que la guerra moderna se libra también en el mundo digital. La sociedad quedó marcada por la desconfianza y la inseguridad. El alto el fuego trajo alivio, pero la paz era frágil y las tensiones persistían. Estados Unidos reforzó su presencia militar en la región, mientras Israel mantenía la movilización y vigilancia. El debate sobre el impacto real en el programa nuclear iraní continuaba. Algunos decían que solo se retrasó unos meses. Irán, debilitado pero desafiante, suspendió la cooperación nuclear y buscó alianzas con Rusia y China. Trump abrió la puerta a nuevas negociaciones, pero la región seguía siendo un polvorín. El conflicto en Gaza y la actividad de milicias proiraníes mantenían la inestabilidad. La Guerra de los 12 días mostró cuán rápido una crisis regional puede convertirse en una amenaza global. La tecnología militar y la cooperación internacional evitaron una catástrofe, pero la defensa no siempre será suficiente. La diplomacia, incluso secreta, fue clave para detener la violencia. La mediación de países como Qatar y Suiza permitió a los líderes salvar la cara y evitar una derrota humillante. La paz lograda es frágil. Las causas profundas del conflicto siguen sin resolverse. Esta guerra es una advertencia. La paz requiere más coraje y esfuerzo que la guerra misma.